sobre la responsabilidad política del ministro de Defensa. No es un debate sobre las conductas disciplinarias o penales del ministro, sino sobre las implicaciones que en su condición de servidor público tiene con relación a hechos que son de absoluta gravedad y que han sido registrados no solo por medios nacionales, sino también por medios internacionales y por organismos de derechos humanos. Aquí ha habido, por ejemplo, una cadena de asesinatos de líderes sociales. Allí en la Plaza de Bolívar, y hubo un evento en el día de hoy en el que líderes sociales con vidrios rotos colocaron los nombres de cientos de líderes sociales asesinados en buena parte del gobierno anterior, pero también en lo que va corrido de este año. Más de 150 líderes sociales. Y yo les pregunto, estimados parlamentarios, y le quiero preguntar a la opinión pública del país, si no le cabe responsabilidad política al ministro Botero cuando una y otra vez ha estigmatizado y ha criminalizado la protesta social y la labor de los líderes sociales. Díganme ustedes si una afirmación estigmatizadora contra los líderes sociales en un país cruzado por fenómenos de violencia no significa un incentivo para que bandas criminales o actores violentos de diversa naturaleza atenten y asesinen a líderes sociales. Pero vamos al otro caso, señor ministro, al caso de las directivas que nos pusieron de frente al fantasma de los falsos positivos. Los medios de comunicación, por ejemplo, La Silla Vacía calificó esa directiva como la amenaza de los falsos positivos 2.0. Y yo le pregunto, señor ministro, y le pregunto a los colegas que han venido a defender aquí estas directivas, si esas directivas no generaban ningún riesgo, ¿por qué fueron retiradas por lo menos una de ellas? Quiere decir que ese retiro le da razón al New York Times y a los medios de comunicación que no solo por esa directiva, sino por información proveniente de la propia fuerza pública, advirtieron de la amenaza de los falsos positivos, que es un expediente vergonzoso y doloroso de Colombia ante el mundo. La propia Fiscalía ha documentado 2.500 casos de falsos positivos y otras fuentes hablan de 4.000 asesinatos extrajudiciales, y eso mancha el honor de la fuerza pública y de las fuerzas militares. Pero vamos entonces a lo que pasó con Dimar Torres. Y yo creo que, por ejemplo, esas directivas y luego lo que ocurrió con Dimar Torres no solo es responsabilidad del general Nicasio Martínez, sino de su jefe, que es el ministro de Defensa. ¿Y qué ha pasado con Dimar Torres? Yo estuve en la Comisión de Paz que visitamos la región. Debo decir lo siguiente, y lo digo a manera de denuncia porque nos lo dijeron los militares y los mandos militares de la zona. El Ministerio de Defensa, en cabeza del ministro, negó que se nos facilitara un helicóptero para ir a la zona donde ocurrieron los hechos. Mientras tanto, el señor ministro... Un minuto para que redondee, por favor, senador. Mientras tanto, el señor ministro, ante los medios de comunicación, decía que lo que había ocurrido era un acto de defensa de un cabo del ejército contra el señor Dimar Torres. Luego supimos, por lo que constatamos en el lugar de los hechos, que habían cavado fosas para enterrar y desaparecer su cuerpo. Pero además, luego hemos sabido más recientemente que querían hacerlo aparecer como un miembro del Ejército de Liberación Nacional. ¿No es eso un caso de falso positivo? ¿No estará relacionado con las directivas que luego retiró el ministro de Defensa y el general Martínez? Pues claro que eso es un asunto de responsabilidad política. Y aquí la paz se hizo para la no repetición. Colombia no puede repetir el expediente vergonzoso de los falsos positivos. Muchas gracias, presidente.